Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Soy el maestro de física de quinto de secundaria, Franz Richard Chura Paz. El día de hoy seguiremos hablando sobre el movimiento en la madre tierra, pero en específico sobre el trabajo y la energía. ¡Comencemos! Bueno, queridos estudiantes, la anterior clase ya hablamos del trabajo mecánico. Y así, en muchas clases anteriores hablamos del movimiento, pero la característica de estas clases ya es hablar de la energía como tal. ¿Por qué? Recordemos la segunda ley de Newton, que nos hablaba del movimiento en función de la aceleración y la masa. Pero el día de hoy, hablar de trabajo es en primera instancia hablar del desplazamiento, del movimiento que genera una fuerza. Para tal caso, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer es experimentar de alguna forma y visibilizar la fuerza como tal y cuantizarla en esta pizarra. Para tal caso tengo aquí un dinamómetro de un calibre de 1 newton. Como podemos observar en la cajita nos indica que es de 1 newton. Ahora bien, este instrumento de medida ya lo hemos utilizado en muchas clases anteriores para poder hacer nuestros experimentos. Pero ¿cuál es el fin? El fin justamente es para poder entender cómo se manifiesta la fuerza y nosotros cómo podemos cuantizarla. Porque si bien nosotros lo conocemos perfectamente, el uso de la fuerza y su manifestación en nuestra madre tierra, no podemos cuantizarla, de manera fácil, ¿no? Es por eso que tenemos este instrumento. Lo que voy a hacer es, en este caso tengo un carrito que lo he podido conseguir y lo voy a arrastrar. ¿Recuerdan el experimento de la fuerza de rozamiento o el coeficiente de rozamiento? Voy a hacer algo similar. ¿Por qué? Porque el movimiento como tal es el mismo. Ahora bien, una vez yo ejerciendo una fuerza con mi mano, podemos observar que se desplaza nuestro móvil, pero no existe una deformación del resorte al interior del dinamómetro. Pero, ¿esto a qué se debe? Porque la fuerza de rozamiento y por el uso de las máquinas simples, que también lo hemos avanzado, que en este caso es la rueda, facilita el movimiento, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si yo muevo otro objeto con una determinada masa con el mismo efecto? Veamos. Ahora sí se puede observar, queridos estudiantes, que se deforma nuestro resorte al interior de nuestro instrumento de medida de la fuerza, ¿no? Y aproximadamente, como podemos observar, se acerca a los 0.4 newtons. Ahora, ¿esto a qué se debe? Veamos quién tiene mayor masa. Para eso tenemos aquí una balanza y vamos a medir su masa de los dos objetos. En primera instancia, en este cubo tenemos 125.81 gramos, ¿no? Y nuestro casito como tal, lo voy a pesar de esta forma. Como se puede observar, es más liviano, ¿no? Es 70.42 gramos, ¿no? Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? Si aumentamos la masa, hemos dicho en la segunda ley de Newton del movimiento que es proporcional a su movimiento. A mayor masa es menor el movimiento, ¿no? Con la misma fuerza aplicada. Ojo, porque yo lo que estoy haciendo es, de igual forma estoy haciendo o aproximando ejercer la misma fuerza, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a hablar, hemos dicho, del trabajo. En la anterior clase hemos hablado del trabajo y hemos dicho que es la capacidad que hace una fuerza que un objeto se mueva, independientemente de la masa. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la fuerza, ¿no?, en función al trabajo, tiene esta fórmula. W, que vendría a ser el trabajo, es igual a la fuerza multiplicada por la distancia que recorre, ¿no? En este caso lo vamos a denotar con D. D de distancia, ¿ya? W viene de la palabra inglés, que es work, que su significado vendría a ser trabajo, y fuerza por distancia. Bueno, queridos estudiantes, recuerden también que hablamos
que es en la componente horizontal de nuestra fuerza. Entonces, siempre debemos tomar en cuenta que es por coseno del ángulo. ¿Cuál es la componente horizontal, queridos estudiantes? Voy a dibujar aquí a un objeto sobre un plano horizontal, y si yo aplico una fuerza, en este caso, si la fuerza lo voy a aplicar de esta manera, de manera horizontal paralela, el ángulo que se aplica es de 0. Y coseno de 0, queridos estudiantes, recordemos que es igual a 1. Es por eso que la fórmula del trabajo, generalmente cuando la fuerza es aplicada de manera horizontal o de manera paralela al plano, es igual a fuerza por distancia nada más. Bueno, queridos estudiantes, ahora lo que vamos a hacer es cuantizar cuánto es el trabajo realizado por este móvil al recorrer una distancia aproximada de 50 centímetros. Ya que esta regla, como podemos observar, queridos estudiantes, tiene 50 centímetros de longitud. Pero hemos dicho que no podemos mover fácilmente este objeto. ¿Qué tenemos que hacer para poder moverlos? Podemos aumentar su masa. Para tal caso, tengo aquí, como lo hemos utilizado también en anteriores clases, una pesa que es de 25 gramos, ¿no? Pero no será suficiente, queridos estudiantes, para poder de alguna forma visibilizar la fuerza con este instrumento de medida, que es la mínima que tenemos de 1 newton. Para tal efecto, lo que voy a hacer es generar una especie de carga con este recipiente para que se pueda visibilizar el efecto de la masa sobre nuestro móvil. Lo que voy a hacer es ponerlo encima. Ya va a tener un peso mayor, ¿no? Y la acción de la gravedad ejercerá una fuerza hacia abajo mucho mayor, lo que hará un poco más difícil su movimiento, ¿no? Bueno, agarro mi dinamómetro y voy a hacer el mismo ejercicio. Recordemos que la primera vez no se podía observar que se desplaza nuestro dinamómetro. Ahora vamos a ver si se desplaza. Como podemos observar, queridos estudiantes, se desplaza 2 escalas, ¿no? Y es mínimo. Y va variando. ¿Por qué varía, queridos estudiantes? Es bueno recordar siempre. ¿Por qué varía a medida de que vamos moviendo? Es a causa de coeficientes de rozamiento estático y dinámico o cinético. ¿Por qué? Porque dijimos que el coeficiente de rozamiento estático es mucho menor que el cinético o dinámico. Es decir, el que está en reposo es mucho mayor que cuando está en movimiento. Es por eso que los objetos, cuando nosotros los empujamos o los jalamos, una vez que ya empieza a moverse, es más sencillo moverlo. Bueno, queridos estudiantes, vamos a hacer una pequeña aproximación del peso. Lo que voy a hacer es aumentar con este objeto más. Ustedes pueden hacer o utilizarlo en sus casitas con otros objetos que tengan mayor peso, ¿no? Pero cómo pueden simular el efecto de la fuerza les voy a enseñar más adelante. Pero primero acabemos con este pequeño experimento. Como pueden observar, queridos estudiantes, ahora sí ya marca 0.1 newtons, ¿no? Y se empieza a desplazar nuestro móvil. Y mientras más rápido lo jalo, va oscilando producto del coeficiente de rozamiento estático. Bueno, queridos estudiantes, han podido observar que aproximadamente, si hacemos un cálculo medio, era de 0.15 newtons. Lo que voy a hacer ahora es escribirlo aquí. ¿Ya? Vamos a poner aquí como dato. Tenemos nuestra distancia que es igual a 50 centímetros, o lo que es igual a 0.5 metros. Ahora, la fuerza aproximada que hemos utilizado, queridos estudiantes, es 0.15 newtons. Ahora tú en tu casita podrás observar que ya tenemos los datos para poder calcular la fuerza ejercida por esta fuerza, ¿no? O el trabajo, realizado por esta fuerza. Ahora bien, queridos estudiantes, el objetivo de esto
no es solo resolver un ejercicio como tal o mostrar el trabajo como tal, sino es hablar sobre la energía, porque si hemos aprendido bien o conocemos muy bien el trabajo, podemos estudiar y aprender aún mejor lo que es la energía, porque la energía en su concepto como tal es la capacidad de realizar trabajo o movimiento o el cambio de movimiento, pero en sí es la capacidad de realizar el trabajo. Ahora bien, ¿qué tipos de energía hay? A veces nosotros hablamos de decir, estoy cansado porque no tengo energía, porque justamente nosotros cuando nos alimentamos, nos cargamos de energía, cuando descansamos lo propio. Pero en física pasa lo mismo, queridos estudiantes, aunque no lo puedan creer. ¿Por qué? Porque la energía justamente es la capacidad de movimiento. Cuando yo aplicaba en la segunda ley de Newton una fuerza para poder mover un coche o un objeto, estábamos hablando de la fuerza, de la masa y de la aceleración. Pero en este caso vamos a hablar de la energía cinética como tal, porque la energía cinética es caracterizada por el movimiento. Ahora hay otro tipo de energía, la energía que también ya se caracteriza por la posición respecto a la referencia. ¿Qué significa? Dependiendo de la altura. Otra forma de movimiento, yo no voy a ejercer ninguna fuerza y nuestro cochecito se va moviendo. Esa es la energía potencial, ¿no? Ahora bien, energía potencial, pero específicamente hablando, la energía potencial gravitatoria. Pero hay otro tipo de energía, queridos estudiantes, y justamente para eso tengo algunos objetos que ustedes pueden tener en sus casitas, ¿no? En este caso es una especie de liga que es para sostener el pelo, o quizás otra liga que lo tienen algunas prendas de vestir, y como tal el resorte, ¿no? O también llamado muelle. Justo este muelle almacena una energía y eso va a depender de su coeficiente de elasticidad. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuál es su efecto. Por ejemplo, vamos a probar con este. Si yo elongo, por ejemplo, uno de estos resortes, voy a liberar esa energía. Observen, ¿no? Y lo podemos hacer ustedes en su casita, queridos estudiantes. Por ejemplo, si yo lo volteo de esta forma, con esta liga más grande, por ejemplo, lo podemos hacer, ¿no? Y empieza a liberar y genera el movimiento como tal. Bueno, queridos estudiantes, de esta forma lo que yo quiero hacer el día de hoy es mostrarles los tipos de energía en relación al trabajo realizado. Sin más que decir, queridos estudiantes, y estos temas como tal lo vamos a desglosar en las siguientes clases, en específico a detalle. Sin más que decir, queridos estudiantes, recordarles siempre que revisen su texto de aprendizaje de quinto de secundaria elaborado por el Ministerio de Educación. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.